Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente. Espero que todos puedan estar bien. Es una alegría para mí poder compartir la palabra de Dios por medio de esta plataforma, y espero en el Señor que la palabra de Dios cause el efecto por la cual es enviada y transforme vidas por medio de su palabra. Así que yo sé que Dios va a bendecir tu vida en gran manera a través de su palabra, y quédate con nosotros hasta el final. Y si es posible, y no te avergüenzas, comparte este video. Digo esto porque muchas veces, y estoy hablando de mí en este momento, muchas veces nosotros nos atrevíamos, yo me atrevía a hacer tantas cosas para el mundo. ¿Y por qué no hacerlas para Dios? ¿Por qué no compartir la palabra de Dios, que yo sé que siempre que es compartida causa el efecto en la vida de alguien? Así que si no te avergüenzas de Dios, comparte este video a tus amigos, a tus contactos. Yo sé que algo va a hacer Dios por medio de su palabra. Así que compártelo, no te avergüences. Quiero orar al Señor antes de dar comienzo a este servicio. Así que ahí donde estás, quiero orar por ti, que Dios bendiga tu vida, que Dios hable a través de su palabra a tu vida de una manera muy especial. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias por tu gran amor, tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres un Dios de verdad, Señor. Gracias porque hoy, oh Dios, nuestros ojos pudieron abrirse, Señor, es porque tú lo has permitido, Señor. Gracias por la oportunidad de la vida, es un gran regalo, Dios. Gracias porque tú, oh Dios, estás en control de todas las cosas, Señor. Descansamos, oh Dios, en ti, oh Dios, Padre mío. Descansamos, Padre amado. Y nuestra confianza está puesta en ti, Señor, de que cosas hermosas tú estás haciendo, oh Dios, en este tiempo. Glorifícate por medio de tu palabra, oh Dios, y que tu palabra, oh Dios, Padre mío, cause, oh Dios, Padre mío, gran efecto en la vida de cada vida, oh Dios, que ha de ver este video, Dios. Gracias por la oportunidad, oh Dios, de poder ministrar tu palabra, Dios, en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús he orado y te doy las gracias, Dios. Amén y amén. Qué bueno poder, una vez más, poder compartir su palabra por medio de esta plataforma. Dios está haciendo grandes cosas y yo sé que tú vas a testificar de lo que Dios ha hecho en este tiempo en tu vida. Y mientras en estos días reflexionaba en muchas cosas aconteciendo, cuando miro la palabra cristianismo, me hace un gran sentido eso, porque el cristianismo es mucho más que ir a la iglesia. El ser humano, por ejemplo, el ser humano ama lo que ve sus ojos. ¿Qué quiero decir? El ser humano ama a sus hijos, el ser humano ama a su esposo, su esposa, ama a sus padres, porque es algo visual. Aman a sus seres queridos. Pero el cristianismo es amar a alguien que uno no ha visto. Y eso es importante reconocerlo. Eso es, este caminar, no todo el mundo quiere andar por él. ¿Por qué? Porque este caminar requiere de una palabra que muchos mencionamos y solamente contiene 2 letras. Y de eso se trata este caminar. Este caminar se trata de fe. Y a eso de eso quiero compartir en esta tarde, de la fe. Porque esa palabra es un desafío poderla vivir. Es un desafío, eso no es yo puedo hablar con tanta facilidad, decir la palabra fe, pero vivir en la fe son sumamente 2 cosas totalmente distintas. Y Pablo le dice a los corintios, dice que este caminar no es por vista.
que vivimos por fe y no por vista. ¿Y qué significa esto? Que no es por lo que tus ojos puedan ver. La fe es un convencimiento íntimo en algo que es eficaz, en algo que es verdadero y en algo que es posible. De eso se trata este caminar de fe. Por eso Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Eso es fe. Para el que cree, no dice algunas cosas. Para el que cree, todo le es posible. Y eso es sumamente apreciarlo y poderlo vivir en nuestras vidas. Y el tema que quiero compartir en esta tarde es la fe que ve lo invisible. Lo voy a volver a repetir para que se te grabe. La fe que ve lo invisible. Cuando miramos los héroes de la fe, dice la palabra de Dios en Hebreos que Moisés por la fe dejó Egipto, no terminando la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso está en Hebreos capítulo 11 versículo 27, y ahí voy a ir. ¿Qué significa? Que de eso se trata la fe, es ver a lo invisible. También dice que por la fe los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días, cayeron. Y este caminar y este tiempo que nos ha tocado vivir requiere fe. Requiere fe. Quiero que vayan al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Si no tienes tu Biblia en hojas, sé que estás viendo el video quizás por el celular, pero presta atención a la palabra de Dios. Y yo sé que si miras esto con detenimiento, escuchas esto con detenimiento, verdaderamente te va a hacer un gran sentido. Y espero en el Señor que puedas vivir una vida de fe en Él. Dice la palabra en Hebreos 11:6, la palabra lee como sigue, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo voy a leer en una nueva versión. En Dios habla hoy. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa. Miren qué hermoso esto, y que Él recompensa a quienes lo buscan. Él recompensa a quienes lo buscan. En la 1960 dice que es galardonador de los que le buscan. Y todo esto parece tan básico, pero no lo es. Esta frase de tan solo 2 palabras requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere que no es por lo que nuestros ojos ven, sino es que nosotros tenemos que ver a lo invisible. Obviamente, cualquiera que quiera buscar a Dios, tiene que creer que Él realmente existe. Que Él realmente existe. Usted dirá, es sumamente difícil, lo puede decir, creer en alguien que no hemos visto. Por eso hice ese comentario al principio, que la fe conlleva a amar a alguien que no hemos visto. Y usted dirá, es sumamente difícil creer en alguien que no hemos visto. Pues querido oyente, eso es la fe. Dice el pasaje, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y es contradictorio yo poderme acercar a Dios y no creerle. Y esta declaración de este escritor del libro de Hebreos
esta declaración por medio de esta carta parece ser más profunda de lo que parece. Parece que a pesar de que creemos en Dios, de que a pesar de que creemos en la existencia de un Dios, muchos pueden vivir, y presta atención porque esto va a sonar un poco fuerte, muchos pueden vivir como ateos prácticos, como un ateo práctico. ¿Por qué digo esto? Porque un ateo es alguien que niega la existencia de Dios. Alguien que niega la existencia de Dios. ¿Qué quiero decir? Acercarme a Dios y no creerle es negar su existencia. Acercarme al Señor y no creerle es negar su existencia. La fe es hacer existente a Dios en todos mis asuntos de vida. Es hacer existente a Dios en todos mis asuntos de vida. Es hacerlo parte en tus decisiones. Eso es fe. Es hacerlo parte en tus proyectos de vida. En mi relación matrimonial. En mi relación con mis compañeros. Hay que hacer existencial a Dios en nuestra vida. Eso es fe. En todo, contar con Dios. Frecuentemente, nosotros podemos tener un alto concepto de Dios en nuestras mentes. Lo podemos tener. Sin embargo, si Dios no forma parte por medio de su Espíritu Santo en nuestras decisiones, momento a momento, y no oímos, ni tratamos de escuchar su voz, ni tratamos de escucharlo, eso no nos lleva a ninguna clase de experiencia provechosa con Él. Escucho a menudo a personas entablar relaciones amorosas sin tan siquiera presentar dicha relación en oración a Dios. ¿Esto vendrá de parte de Dios? Ni tan siquiera hacen esa pregunta. La fe es algo que es práctico. Y lo bueno es que Dios es una persona accesible con la cual nosotros podemos contar en cualquier momento y relacionarnos con Él, no a cierta hora, sino en cualquier momento de nuestra vida. Cuando nosotros tomamos unas decisiones en nuestra vida, verdaderamente estamos contando con Dios. Si yo no cuento con Dios en mis decisiones de vida, eso no es vivir en fe. Porque muchas veces vas a contar en tus decisiones y muchas veces Dios te va a decir no. Dios te va a decir no. ¿Acaso cuando nosotros miramos la vida de Abraham, que Dios le dice, vete y sacrifica a tu hijo, no perdió tiempo, iba de camino a matar a su hijo? Eso es una fe existencial, que escuchó algo que no era del agrado de él, pero aún así caminó a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Eso es una fe existencial en nuestra vida. Eso es mirar a lo invisible. Por eso digo que cuando nosotros no hacemos a Dios parte de nuestras decisiones, parte de nuestras relaciones, verdaderamente no es vivir en fe. A Dios hay que hacerlo existencial en todos nuestros asuntos de vida. Eso es mirar a lo invisible. Eso es mirar a lo invisible. La fe es algo práctico en nuestra vida. Es algo práctico. Por eso muchas veces hay seres humanos que toman decisiones sin contar con Dios. Y muchas veces decimos, Dios mío, pero ¿qué pasó? Hoy en día, muchos de los fracasos son provocados por el mismo ser humano. Por el mismo ser humano. Y después decimos, Dios mío, ayúdame. Pues si no contaste con Él de un principio, no lo hiciste existencial antes de tomar dicha decisión. Este caminar de fe, hay que contar con Dios en todos nuestros asuntos de vida. Hay que mirar a lo invisible.
Eso es amar a Dios, eso es tener fe en el Señor. Porque es necesario, dice el texto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No dejes que Dios se convierta en una idea en tu vida, que Dios se convierta en una música de fondo en tu vida. Yo te animo hoy, por medio de este servicio, te animo a que traigas a Dios a la primera fila en tus escenarios de vida. Trae a Dios a primera fila en tus escenarios de vida, como la persona con la cual nos relacionamos constantemente. Constantemente. ¿Para qué? Pues esto es interesante, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones basado a nuestro intelecto, basado a lo que pensamos, basado a lo que vemos. Verdaderamente, tomar una decisión basado a lo que yo pienso sería algo que me puede causar fracaso en mi vida. Un fracaso en mi vida. Verdaderamente, no digo esto por hablarlo, digo esto porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Muchas veces en mis decisiones, Dios me ha dicho que no. ¿Qué debo de hacer? ¿Me empeño así en hacer las cosas o decido obedecer a Dios? ¿Sabes qué? Cada vez que Dios me ha dicho que no, que lo he podido sentir dentro de mi espíritu, cada vez que Dios me ha dicho que no, cuando viene la bendición, es mucho mejor de lo que yo quería, es mucho mejor de eso que yo anhelaba. Por eso es que este caminar debe de haber una existencia de fe en nuestra vida, de mirar a lo invisible. Bueno, Señor, aquí estoy. Yo quería esto, pero tú me has dicho esto, quiere decir que tú tienes algo mejor para mí. Pues mire, le cuento que por muchos años trabajé la idea de pensar que quería tener mi negocio. Fui barbero por muchos años y me iba bien, pero jamás sabía o entendía los planes de Dios. Mi meta era obtener mi negocio, aunque lo cual lo tuve, pero quería ampliarlo, quería que gente trabajara para mí, la cual no se me dio. ¿Por qué? Porque un día entendí el plan de Dios para mi vida, que aunque yo quería eso, Dios tenía algo preparado para mí que no era lo que yo pensaba. ¿Qué decidí? Pues aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Eso es ver a lo invisible. Eso es mirar y hacer existencial a Dios en todos tus asuntos de vida. Yo quería esto, pero tú tienes lo mejor para mí. Él tiene lo mejor para ti. Y Él se agrada cuando nosotros contamos con Él para todos nuestros asuntos de vida. ¿Te puedes imaginar que si nosotros contamos con Dios para todos nuestros asuntos de vida, lo que estamos queriendo decir es que yo pongo a Dios sobre mis planes? Para mí, mis planes toman un segundo lugar. Verdaderamente me voy a enfocar en lo que es, lo que tú tienes para mí. Si mis planes están en tu voluntad, se van a dar. Si no están en tu voluntad, no me voy a empeñar en ellos porque serán un fracaso. Entonces, aquí el texto nos dice que debemos entenderlo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, si te estás acercando a Dios, cree que vas a encontrar en Él.
Porque dice el texto que es galardonador de los que le buscan. Yo no sé qué a ti te interesa. Si te interesa lo que puedes obtener del mundo, si te interesa lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti es sumamente mejor de lo que tú piensas. Lo que Dios tiene para ti es sumamente mejor que tus propios planes. Es mucho mejor que tus propios planes. Quiero dar un primer paso. Un primer punto a este mensaje. Es tan simple que muchas veces se nos olvida. ¿Cuál? Y ya lo he dicho 2 veces. Que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que le hay. Amado, cree, confía que si te estás acercando a Dios, vas a encontrar respuesta de Dios. Cree que vas a encontrar una respuesta de Dios. No dejes que Dios se convierta en algo rutinario en tu vida, en que voy a ir donde Dios, pero aún yendo donde Dios, no creo que Dios puede cambiar mis asuntos de vida. Dios tiene la autoridad, la potestad para cambiar cualquier circunstancia adversa con tal de bendecirte. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él, crea que le hay. Y esto es una demanda de Dios, esto es una exigencia de Dios, no para hacerte mal. Esto es una exigencia de Dios para bendecir tu vida. Esto es una exigencia de Dios para hacerte bien. Para hacerte bien. Ese primer paso es tan simple, pero que en mucho se nos olvida. ¿Te acercaste a Dios? Pues cree que le hay. Y ese es el primer paso para agradar a Dios. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Yo espero que quieras agradar a Dios. Yo espero que tu deseo y tu anhelo sea agradarle a Él. Sea agradarle a Él en todo lo que haga. Y el texto termina diciendo que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador. ¿Sabes qué significa eso? Es que Él premia. Él es el que premia. La Escritura nos dice, en palabras entendidas, que Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros le creemos a Él, Dios bendice nuestra vida. Eso no significa que todo en tu caminar te va a ir bien. No. Hay momentos donde las cosas no vienen, cosas que no esperamos, que vinieron sin aviso a tu vida. Pero no porque vinieron sin aviso significa que tú vas a dejar de creer en Dios. Significa que tú vas a dejar de acercarte a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él, crea que le hay. Crea que le hay. Es por eso que Dios nos invita a buscarlo fervientemente. Es por eso que Dios nos invita a serle fiel a Él. Si usted quiere realmente conocer a Dios completamente, yo quiero conocer a Dios completamente, pero si usted quiere conocer a Dios y experimentar a Dios completamente en su vida, debes acercarte a Él con la expectativa, con una expectativa que Él te recompensará cuando tú le buscas. Cuando tú le buscas. Entonces muchas veces, y es algo que yo he comentado aquí a la iglesia sin número de veces, muchas veces vamos donde Dios con oraciones. Señor, te doy gracias
Padre, yo te pido, yo quiero, yo anhelo. Acercarse a Dios implica muchas veces guardar silencio cuando voy donde Él y escuchar su voz. Escuchar su voz. Muchas veces queremos vivir una vida de fe, queremos vivir una vida que agrada a Dios y no dejamos a Dios hablar. Cuando nos acercamos a Él, solamente vamos con la intención de pedirle o de muchas veces exigirle a Dios. He aprendido en este caminar que ir a Dios, acercarme a Dios, muchas veces tengo que guardar silencio para escuchar esa tierna voz de un Dios Papá que muchas veces te va a dejar saber en medio de tus circunstancias de vida: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Muchas veces solamente nos acercamos a Dios con el dame. Yo, mí, todo es para acá. Y Dios exige que acercarnos a Él, ir donde Él. Hay que creer que en Él vamos a encontrar, que en Él vamos a obtener bendiciones. Hoy vivimos en un mundo donde verdaderamente esta palabra hace falta no tan solo mencionarla. Mencionarla es fácil. Hay que vivirla. Estamos viviendo cosas sumamente difíciles. Estamos viviendo cosas que verdaderamente requiere fe para poder seguir hacia adelante. Requiere fe. Si queremos conocer y experimentar a Dios, acércate con la expectativa que Él te recompensará, pero acércate también con la expectativa de que quieres escuchar a Dios. No de que solamente Él te tiene que escuchar a ti. Hay momentos que necesitamos escuchar a Dios. Hay momentos que necesitamos guardar silencio y abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar su dirección en medio de cualquier decisión a tomar. La fe es más que una creencia en Dios. Es también un estilo de vida. Los héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos, aunque fueron seres imperfectos, así como usted y como yo, confiaron en Dios. Confiaron en Dios y le entregaron su vida completamente a Él. Acercarse a Dios, vivir, el que se acerca a Dios, crea que le hay, y sin fe es imposible agradar a Dios, dice el texto, implica, y digo esto porque a veces nosotros como seres humanos solamente pensamos en lo que nos hace falta. Y eso no es que está mal, pero también la Biblia dice que Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Por eso es que la fe es más que una creencia en Dios. Es también un estilo de vida, que cuando no vemos nada, como quiera yo sigo creyendo. Eso es un estilo de vida, de fe, que aunque todo parece contrario a lo que yo espero, como quiera le sigo creyendo a Dios. Como quiera sigo mirando al autor y consumador de la fe, que voy a seguir hacia adelante y que voy a obtener las bendiciones que Dios tiene para mí. Muchos hoy deciden abandonar la fe porque no consiguen lo que para ellos son sus anhelos.
No hay nada más hermoso que abandonarnos en las manos del Señor, y que no nos acostumbramos a hacerlo. Y los héroes de la fe, aunque fueron imperfectos, confiaron en Dios. Le entregaron su vida completa y entera a Él. Y estos fueron hombres y mujeres comunes con una fe poco común. Cada uno de ellos fue un ejemplo de lo que es la verdadera fe. Y esto no es decir, como dije anteriormente, yo tengo fe. Es vivir en fe. Aún el panorama está difícil, aún lo que nuestros ojos ven muchas veces causa gran temor. Pues los héroes de la fe también vivieron esas experiencias, pero aún así siguieron mirando al Dios invisible. Eso es fe. Ese es el tema de esta tarde. Y cada uno de ellos miró a lo invisible. Recibió la recompensa reservada para aquellos que agradan a Dios. Eso es mirar a lo invisible. Ellos vivieron en vista de una realidad invisible, enamorados del Dios invisible y anticipando un futuro invisible. Lo voy a volver a repetir porque quizás no lo entendiste. Ellos vivieron en vista de una realidad invisible, enamorados del Dios invisible y anticipando un futuro invisible. Eso es fe. Eso es fe. Y ahí mismo hay un ejemplo grande en Hebreos 11:5 que dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Nuestra fe en Dios crece cuando tenemos comunión con Él. Andar con Dios lleva a una persona para recibir un tratamiento muy especial de parte de Dios para con tu vida. Dios se vuelve algo real a aquellos que escogen caminar con Él. Por eso es que hay que mirar a lo invisible. La fe que ve lo invisible es caminar con Dios, es creerle a Dios, es creer que Dios es capaz de hacer lo imposible en tu vida posible. Dios es capaz de cambiar todo en tu familia. Dios es capaz de cambiar a tus hijos. Ese es el Dios que te estoy predicando en esta tarde. Lo digo así porque son experiencias vividas. Son experiencias que verdaderamente lo que hacen es que nosotros cada día, porque esto es un gran desafío, seguir mirando a lo invisible. Yo no veo nada, pero sigo creyendo al que me llamó. Yo no veo nada, pero yo sé que Dios ha de bendecir mi vida. Cuando es así, Dios se vuelve algo real a aquellos que escogen caminar con Él. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, dice la palabra, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tu fe hará que tu familia también sea salva. Eso, querido oyente, requiere valentía. Requiere valentía. Noé cumplió la voluntad de Dios y se convirtió en el libertador no solo de su propia familia, sino de toda la humanidad y hasta de los animales de la tierra. Y como Noé, ¿te atreves en esta tarde? ¿Te atreves a invertir tu tiempo, tus energías, tus talentos en la obra de Dios, creyendo en su palabra? ¿Te atreverías? Termino con esto. Tu inversión en las cosas de Dios siempre valdrán la pena. Tu inversión en el cielo
vale la pena. La fe que ve lo invisible, lo invisible. Y eso es un gran desafío para ti en esta tarde. Un gran desafío que requiere de valentía, que requiere de esfuerzo. Yo no sé si tú hoy te encuentras que no ves nada a tu favor. No ves nada a tu favor. Al contrario, todo lo que ves parece que aunque te estás acercando a Dios, porque eso pasa, yo he escuchado sin número, pastor, pero es que estoy buscando a Dios y nada me sale. Pues la fe muchas veces requiere que aunque nada te salga, como quiera sigue creyéndole a Él. Eso es valentía. Yo recuerdo esas madrugadas, cuando llegaba a mi casa a las 6 y a las 7 de la mañana, que ya mi esposa se estaba preparando para ir a la iglesia y pasaba por mi lado y me ponía sus manos y decía, y esto me acuerdo y me da gran sentimiento, porque decía, yo sé que tú vas a servir al Señor, yo sé que Dios nos dará un gran ministerio, amado. Ebrio, amanecido, llegando prácticamente sucio de la calle, y esa mujer y ponía sus manos y citaba lo que sus ojos querían ver, aunque me encontraba en una condición que a sus ojos no era en un tanto agradable. Como quiera decía, yo sé que tú vas a servir al Señor con sus manos puestas y que Dios nos dará un gran ministerio. Pues hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Verdaderamente debemos de arriesgar nuestra fe. Arriesgar nuestra fe. ¿Qué significa? Que aunque tus ojos vean cosas que no sean agradables, por encima de eso tú le vas a creer a Dios. Por encima de eso tú vas a confiar en la palabra de Dios, que se va a hacer existencial, no tan solo en tu vida, sino en la vida de toda tu familia. Y eso es un gran desafío. Por eso es que hay que mirar. La fe es mirar a lo invisible. Es mirar cosas que tú no ves, pero estás mirando por encima de ella, creyéndole a un Dios invisible que se va a hacer existencial en la vida tuya y que Dios va a bendecir tu vida en gran manera. Por eso dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa? Que la fe va a provocar que Dios premie tu acción. La fe va a provocar que Dios bendiga la acción de acercarte a Él, y no tan solo acercarte a Él, sino que el acercarte a Él conlleva una acción que es creerle a Él. Como dice el texto, el que se acerca a Dios crea que le hay. Y eso vale la pena, pararse firme y creerle a Dios. Y creerle a Dios. Y decir, yo voy a mirar a lo invisible, creyendo que Dios va a bendecir mi acción de acercarme a Él. Yo sigo creyendo. Yo no sé cuántas personas puedan ver este video, pero yo voy a hablar fe sobre tu vida. Voy a hablar fe sobre tu vida. Que tus hijos van a alabar a Dios. Que tu matrimonio es un matrimonio efectivo. Que tu matrimonio va a ser un ejemplo a la vida de otros. Que tu vida estable va a provocar que otros vengan a Dios, porque en medio de cualquier crisis tú vives confiado de que tu vida está en las manos de Dios.
Voy a hablar fe sobre tu vida. Voy a hablar fe sobre tus hijos. Esos hijos que quizás tienes, que hoy en día, como un día yo, me encontraba sin fe, sin esperanza, por ahí bebiendo y haciendo y deshaciendo. Había una madre, había una mujer creyendo que la palabra de Dios se iba a cumplir en mi vida. Por eso vengo a citarte hoy, vengo a compartirte hoy, que decidas vivir una vida mirando el invisible. La fe es aquel que mira lo invisible, es aquel que ama lo invisible. Requiere un gran desafío para nuestras vidas. Y yo sé que de acuerdo a lo que tú comiences desde hoy a accionar, vas a ver a Dios obrar en tu vida de una manera muy especial, muy especial, muy especial, muy especial. Arriesga tu fe. Camina creyéndole a Dios. Camina creyéndole a Dios. Créele a Dios. Apasionate. Apasionate por las cosas de Dios y vas a ver la palabra de Dios cumplida en tu vida. Todo lo que está pasando para poder vencer esta temporada requiere fe. Requiere fe. Y la fe no se obtiene si no es por medio de una comunicación con Dios, si no es por medio de acercarse a Dios, pero creer que ese acercarme a Dios va a provocar algo en mi vida, va a provocar algo en tu vida, va a provocar algo en tus hijos. Así que deja el miedo ya, decide creerle a Dios, creerle a Dios. Hay una historia en la palabra de Dios que siempre a mí me ha fascinado. ¿Cuál? Que Jesús, en un momento muy difícil, arriesgó la fe en gran manera. Ya Lázaro había muerto, ya llevaba 4 días, dice la palabra, que ya Lázaro, dice el texto, que ya apestaba. 4 días de muerto. Las hermanas querían que él llegara antes, ¿no? Pero es que Dios llega en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y este hombre arriesgó su fe en medio de cientos de personas. Todavía Lázaro no había salido de donde estaba muerto. Y Jesús dijo: gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Esto es algo tremendo. Y ahí mismo dice Lázaro: sal fuera. Ese desafió los pronósticos de vida. Ese desafió los pronósticos. Tu fe debe de desafiar los pronósticos de tu vida. Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida, pero es una decisión tuya muy personal de acercarte a Dios y creerle a Dios. Eso es mirar a lo invisible. Esa es la fe que mira lo invisible. Quiero orar por ti. Le quiero dar las gracias por las personas que se han preocupado por la salud de mi esposa, a la cual fue intervenida en el día de hoy. Gracias a Dios todo salió bien, ya está en casa. Así que quiero orar y voy a arriesgar mi fe sobre tus hijos, voy a arriesgar mi fe sobre tu matrimonio, voy a arriesgar mi fe sobre todo lo relacionado a tu vida. Solamente hay algo de tu parte, que comiences a caminar mirando al invisible. Quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida y espero en el Señor que esta palabra sea escrita en lo más profundo de tu corazón. Comienza a vivir la fe que ve lo invisible, las cosas que no son como si fuesen. Quiero orar por ti y aprovecho también para orar por los enfermos. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra.
Te doy las gracias por cada compañero de trabajo, Dios, que ha de ver este video, Dios. Padre mío, gracias, Padre eterno. Gracias por las cosas que tú haces, Señor. Padre mío, hoy hemos recibido un gran desafío, Dios. Padre mío, de la fe que mira lo invisible, oh Dios. Padre, queremos ver las cosas que no son como si fuesen, oh Dios. Padre mío, yo oro, Dios, en esta hora, oh Dios, y confío, oh Dios, Padre amado, que cada una de las vidas que han de ver este video, Dios, comienzan a vivir, oh Dios, una vida que ve, oh Dios, que ve por encima de la adversidad, Señor, te cree a ti, Señor. Eso es mirar lo invisible, Padre mío. Amar, oh Dios, lo invisible, oh Dios. Padre mío, el que se acerca a ti, oh Dios, crea que le hay, oh Dios. Padre, nos acercamos, Dios, al trono de la gracia, Padre mío, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, Dios. Padre, mira a cada uno de los hijos, Dios, de cada vida, Dios, que ha de ver este video, Señor. Padre amado, que no importando dónde estén, Señor, Padre mío, sabemos, Dios, que así como Noé, oh Dios, fue obediente, oh Dios, a ti, oh Dios, hizo lo que a ti te agradaba, oh Dios, provocó, oh Dios, que tanto sus hijos como sus esposas de sus hijos, su familia, su esposa, Padre mío, fueran salvas, Padre amado. Eso yo creo sobre cada vida que ha de ver este video, Dios, que su familia entera va a ser salva, Dios, porque ellos han decidido creerte a ti, oh Dios, mirar y amar al Dios invisible, Dios. Padre mío, eso es fe, Señor. Padre, que han de vivir una fe inquebrantable, oh Dios, que no importando, Dios, lo que puedan ver, oh Dios, como quiera, oh Dios, deciden caminar creyéndote a ti, oh Dios. Gracias, Padre mío, por lo que tú estás haciendo. Oro por matrimonios saludables, Padre mío, viviendo, oh Dios, una vida estable, oh Dios. Gracias, Padre mío, por todo lo que tú has de hacer, oh Dios, por medio de tu palabra, oh Dios, en cada vida que ha de ver este video, Señor. Gracias por la oportunidad, oh Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das, oh Dios, de la vida, oh Dios. Padre, queremos aprovecharla al máximo. Queremos vivir una vida de obediencia a ti, oh Dios, una vida de fe, oh Dios, creyéndote a ti, oh Dios, y depositando nuestra vida en tus manos, Señor. Tú eres el creador de todo, tú puedes cambiar todo para bendecir nuestra vida, oh Dios. No importando lo que nuestros ojos vean, Padre amado, decidimos que nuestra vida está en tus manos, que tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros, Dios. Así aprovecho, Dios, y oro por los enfermos, Dios. Padre mío, que cada vida que esté enferma, Dios, Padre mío, tanto físicamente como espiritualmente, Dios, tú, oh Dios, por medio de tu palabra y en esta hora, Dios, van a recibir un toque tuyo, un toque de un Dios sanador, un toque del médico por excelencia, Padre mío. Oh Padre, declaramos sanidad sobre cada uno de ellos y que ellos, Dios, cuando acabe todo esto que está pasando, Padre mío, testificarán, oh Dios, de tus grandezas. Arriesgamos nuestra fe y creemos en un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que restaura, es un Dios que provee, es un Dios que hace lo imposible posible, oh Dios. Así creemos y confiamos en tu hermosa palabra, Dios, que se va a hacer existencial en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Sigue hacia adelante. Comienza a vivir la fe que ve lo invisible. La fe que ve lo invisible, comienza a vivir de esa manera. Yo sé que Dios va a bendecir tu vida en gran manera. Dios va a bendecir tu vida en gran manera. Créele a Dios y recuerda siempre que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos con el favor de Dios el domingo. Amén.